En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 de hoy viernes 10 de abril del año 2026, terminando una nueva semana, obviamente con muchísima información, análisis y por supuesto invitados de primerísima mano, y en esta edición no va a ser la excepción. Pero antes la saludo a mi compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Prince? ¿Todo bien y vos? Todo en orden, te dije bienvenida. Te faltó, ¿verdad? Todo en orden, ya lista para una nueva jornada. Recordando que este espacio económico es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y antes de saludar a nuestro invitado de hoy, es momento de compartir rápidamente información económica de lo que está pasando a nivel internacional. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, Donald Trump exigió a Irán reabrir el estrecho de Hormuz en medio de negociaciones de paz que se realizarán en Pakistán el sábado, en un contexto de tregua inestable tras 2 días de alto al fuego. El paso marítimo por donde transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo antes de la guerra iniciada el 28 de febrero permanece prácticamente paralizado. La guerra ha dejado miles de muertos y daños en la infraestructura energética del Golfo Pérsico, mientras Kuwait denunció ataques con drones y Estados Unidos advirtió que el flujo de petróleo se restablecerá con o sin la cooperación de Irán. ¿Más información? De acuerdo con Yahoo Finanzas, el Fondo Monetario Internacional advirtió que no habrá un retorno claro a la normalidad tras la guerra en Oriente Medio iniciada el 28 de febrero y anticipa una rebaja en las previsiones de crecimiento mundial. El conflicto ha elevado los precios de la energía, dañado infraestructuras, interrumpido cadenas de suministro y debilitado la confianza de los mercados, generando efectos persistentes incluso en el escenario más optimista. Además, al menos 45 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria mientras las negociaciones de paz continúan en medio de tensiones entre Irán y Estados Unidos. Más información internacional. Las acciones subieron el 10 de abril de 2026 ante expectativas de desescalada en Oriente Medio y conversaciones entre Estados Unidos e Irán, con Europa rumbo a su tercera semana consecutiva al alza y Asia registrando su mejor semana en más de 3 años. El índice paneuropeo avanzó 0,6% con sanidad y tecnología, mientras el Standard & Poor's 500 subió 0,6% y sumó 7 jornadas consecutivas de ganancias. El estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro energético mundial, sigue mayormente cerrado, con tráfico por debajo del 10% del nivel normal. Y con esto ya damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Marco Panciotto, titular de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC. ¿Cómo estamos, Marco? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buen día, Prince, un gusto estar acá, gracias por recibirme. Creo que pronuncia mal tu apellido, ¿cierto? Panciotto. Así es, yo le iba a decir Panciotto, ahí como a lo italiano, pero está bien, Panciotto. Marco, recuerdo cuando te tuvimos, creo que fue este año, el año pasado, porque asumiste como hace meses justamente sí, hace muy poco. Sí. Me estaba acompañando todavía el presidente actual, Ramiro Maluf, a quien enviamos un saludo muy especial también. Y imagino esta nueva gestión que estaba a tu cargo enfrenta grandes desafíos, Marco, y quedamos que íbamos a invitarte justamente para hablar sobre eso y este tema que se viene planteando ya desde hace varios meses e incluso podemos decir 1 año, 2 años atrás, acerca del cambio de estatus sanitario a libre de aftosa sin vacunación para Paraguay. Pero me gustaría arrancar con lo básico, Marco, para que la gente también pueda entender y seguir y sobre todo entender la posición que tiene la APEC sobre este punto. ¿En qué estatus está Paraguay hoy por hoy y qué es lo que se plantea y por qué?
Bueno, creo que una muy buena forma de empezar con un pantallazo un poco más general, justamente qué estatus tiene Paraguay. Y ahí siempre, antes de empezar estas conversaciones o discusiones últimamente, hay que recalcar que Paraguay hoy está muy bien. Está en un excelente estatus sanitario, lo cual nos permitió, por ejemplo, abrir hace muy pocos años el mercado norteamericano. Es cierto. Que hoy ya es nuestro segundo principal mercado, ¿no? Prácticamente uno de los, si no es el mercado más demandante en este mundo en cuanto a carne, ¿no? Es seguramente el segundo. Entonces, estamos muy bien, sobre todo lo que respecta a la vacunación contra fiebre aftosa. Ya hace más de 15 años, se van a cumplir 15 años desde el último brote. En esa ocasión se implementó un excelente sistema que además es muy único en el mundo. Realmente podemos estar orgullosos como productores paraguayos, una cooperación entre el sistema público y privado para llevar adelante las vacunaciones, los controles, y realmente es impecable el boletín que tenemos ahí en los últimos años. Como digo, eso es lo que nos permite hoy alcanzar todos los mercados del mundo. Y es un sistema basado en la vacunación, ¿no? Nosotros los productores vacunamos nuestro ganado, tenemos una vacunación general por año, que es la que se está cerrando ahora en estos días. ¿Inicia aproximadamente en qué periodo? Suele iniciar en marzo, finales de febrero, suele iniciar este periodo y suele durar unas 3 semanas, a veces se alarga por cuestiones climáticas, ¿no? Y ahí es uno de los varios puntos que hay que recalcar. Claro. El esfuerzo que el productor pone en esto, en vacunar su hacienda, es muy grande. Y los costos también. Y cuando hablamos de costos, porque empezamos a hablar de costos, cuando hablamos de la vacunación aftosa, hay que recalcar que esto paga todo el productor. O sea, para nosotros productores la vacunación es un seguro que tenemos, ¿no? Contra la fiebre aftosa. Muy importante. Entonces nosotros pagamos todo el proceso, la vacuna, las certificaciones. Esto no le cuesta un guaraní al gobierno. ¿Y en dónde está la intervención del Estado en ese sentido, Marco? Ahí también nosotros estamos ahora, justo como mencionaste, no estamos de acuerdo con nuestro ente sanitario, que sería el SENACSA, que quiere sacarnos esta vacunación, ¿no? Pero dentro del esquema, si hablamos un poco atrás de cómo estamos hoy, de lo bien que estamos, de lo importante que es la vacunación, el Estado ahí y el SENACSA particularmente juega un rol muy importante. Por ejemplo, la certificación de estas vacunas, controlar la calidad, esa es una tarea muy importante de SENACSA y que SENACSA en los últimos años ha hecho un excelente trabajo, ¿no? Porque nosotros productores no tenemos la capacidad de controlar las vacunas con las que compramos, ¿no? Esa, por ejemplo, es una de las tareas de SENACSA que, como digo, esa integración público-privada está funcionando excelente y en esto SENACSA hace un muy buen trabajo, ¿no? El nivel de vacunación, de acuerdo a los antecedentes, ¿de cuánto estamos hablando a nivel país, Marco? ¿Supera el 90% o hay haciendas que no están dentro de este proceso, de esta estructura o de estos registros? Otra vez, realmente muy buena pregunta. Estamos en niveles excelentes en la cobertura de la vacunación. Llega prácticamente al 98% de la hacienda. Y también lo demuestran los muestreos serológicos. Otra tarea muy importante de SENACSA que muestra que tenemos índices de inmunidad altísimos, realmente altísimos. O sea, como digo, lo que tenemos hoy es excelente nuestro estatus sanitario, es excelente los trabajos que estamos haciendo, como digo, más de 98% de alcance, lo cual en un país de nuestro tamaño, con zonas difíciles de llegar, con complicaciones climáticas que se pueden dar en las vacunaciones, es un resultado realmente de primera. Y vuelvo a recalcar, el esfuerzo del productor está atrás de esto, ¿no? Porque el productor es el que tiene que juntar su hacienda, tiene que vacunar, tiene que traer al corral en estas vacunaciones, como ahora la general, así como la de menores que tenemos a mitad de año. ¿Cómo, si lo comparamos con las principales economías de la región y, bueno, productoras también de ganado en general, Marco, cómo está, por ejemplo, Brasil, Argentina o quizás otros países que tienen quizás este tipo o similar estatus que tiene Paraguay y cómo avanzó para estar justamente también en la posición en la que están?
Bueno, ahí hay varios tipos distintos, digamos, de estatus y de fases que se encuentran los países. Siempre cuando se analiza nuestro nivel regional, Sí. prácticamente estamos hablando del Mercosur, porque la producción de carne se encuentra concentrada en los 4 países principales que conformamos el Mercosur, que es Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. De esos 3 países vacunamos: Uruguay, Argentina y Paraguay. Argentina tiene una zona en el sur, pero con muy poca hacienda donde no se vacuna. Una zona con poca hacienda, con barreras geográficas importantes que le permiten no vacunar en esa zona. Pero la gran, absoluta mayoría del ganado argentino se vacuna. Entonces tenemos esos 3 países y tenemos Brasil, que muy recientemente pasó al estatus de libre sin vacunación. A nivel nacional alcanzó este estatus en mayo del 2025. Porque este es un proceso gradual, ¿cierto, Marco? En Brasil fue un proceso gradual. Hubo estados que dejaron de vacunar mucho antes, entonces a nivel nacional es esta fecha, ¿no? que dejó de vacunar Brasil. Los otros 3 países sigue la vacunación. Igual la estructura o la zona geográfica que representa Brasil con respecto a Paraguay es muy diferente, Marco. En todo sentido. Y si o sea, podemos explicar también ese punto, por favor. Claro, claro. Es lo que siempre decimos nosotros. O sea, Brasil, si uno se quiere orientar por lo que hace Brasil, uno tiene que ser Brasil. Brasil Muy tiene gigante. condiciones muy distintas a nosotros, tiene tamaño distinto. Brasil tomó esta decisión, como cada país la puede tomar, Sí. es soberano, después de un proceso gradual, pero tiene varias cosas que nos diferencian. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Marco? En primer lugar, nosotros en Paraguay, nosotros exportamos aproximadamente entre el 75 al 80% de nuestra producción. Entonces la exportación para nosotros es importantísima. Brasil es exactamente la inversa. Brasil consume el 80% de su producción y exporta el 20%. ¿Por qué eso es importante? Porque en caso de un brote de fiebre aftosa, automáticamente se cierran todos los mercados. Eso es algo inmediato, en cuestión de horas se cierran todos los mercados de exportación. Para un mercado como Paraguay, que dependemos de la exportación para sostener nuestra producción, sería catastrófico. ¿Qué es lo que ocurrió en aquel 2002 aproximadamente? Exactamente. Nosotros tendríamos, pero consecuencias gravísimas, inmediatas en toda la cadena. Estamos hablando de derrumbe de precio para el productor entre el 30 al 50% del valor del ganado, ¿no? Después, otro punto, no tendríamos dónde llevar esa producción, ¿no? Como digo, Brasil tiene la capacidad de, por así decir, comérsela sin ningún problema por su tamaño. Entonces, cuando hablamos de Brasil, tengamos en cuenta que estamos hablando de Brasil. Brasil tiene el mercado chino abierto, que nosotros no tenemos. Y sin entrar en esa controversia, pero uno tiene que saber con qué hándicap uno entra a la cancha a jugar, ¿no? Entonces, China es un mercado masivo, con muy buenas relaciones con Brasil, que enseguida le va a volver a abrir, ¿no? O sea, tienen esa posibilidad que nosotros no tenemos tampoco. Porque tenemos Entonces, también mercados muy diversificados, imagino, también, Marco. tenemos comparte. mercados diversificados, pero mucho más exigentes. Eso. Entonces, la reapertura para mercados, para volver a conseguir un precio para el productor, para recuperar esa pérdida brutal de caída de precio, para nosotros va a ser mucho más cuesta arriba que para Brasil. Y ahí se suman varios, cuanto más uno analiza, más elementos se suman. No es lo mismo sentarse en la mesa a negociar siendo Paraguay que siendo Brasil. Nosotros no tenemos esa fuerza de negociación para volver a abrir después los mercados una vez que logremos controlar un brote. Entonces lo que estamos poniendo en riesgo es mucho más alto, ¿no? Y si comparamos Paraguay con Uruguay y Argentina, ¿no hay similitudes en las características o en las ventajas o beneficios que tiene o en el riesgo, Marco? Creo que un muy buen ejemplo para comparar es Uruguay, porque tiene más o menos la misma matriz exportadora que tenemos nosotros. Y Uruguay está muy decidido en seguir vacunando. De hecho, para nosotros, desde la PEC, nos parecería muy importante acercarnos más a una posición uruguaya, decir, libre es libre. Si vacuno o no vacuno, yo soy libre de la enfermedad. Que es lo que hablamos muy al principio de lo bien que estamos en Paraguay, de lo bien que está nuestro hato, de lo bien que funcionan los procesos basados en la vacunación, ¿no? Claro.
Entonces, para países como nosotros, que dependemos muchísimo de la exportación para sostener nuestra producción, seguir vacunando es una respuesta más que obvia. ¿A cuántos mercados exporta aproximadamente Paraguay? ¿Y hay una distinción de los mercados que exigen la vacunación y otros que no? ¿O cómo funciona eso, Marco? Eso es algo que acá hay que ser muy claros y hay que ser muy responsables. Ningún mercado mundial, ni actual ni futuro, nos exige dejar de vacunar contra la fiebre aftosa. Y lo voy a repetir una vez más porque creo que hubieron mensajes irresponsables que aludían a que sí. Ningún mercado actual de exportación de Paraguay nos exige dejar de vacunar contra la fiebre aftosa y ningún mercado potencial, y voy a mencionar específicamente a Corea y a Japón, nos exige dejar de vacunar contra la fiebre aftosa. Nosotros podemos acceder a Japón y Corea siguiendo vacunando. Como, volviendo a un país como en una situación muy similar a la nuestra, como Uruguay. Uruguay exporta a Corea y a Japón. Entonces, del lado comercial no hay ningún argumento para tomar un paso tan arriesgado como sacar la protección de la vacunación. Otro punto, hablando de Brasil, que dejó de vacunar. El precio al productor está muy por debajo del precio de Paraguay. Mucho más por debajo del precio de Uruguay y muy por debajo también del precio de Argentina, que actualmente está teniendo el precio más alto en la región. ¿Por qué le resta eso, Marco, o por qué? No es que le resta, pero no le suma. Que es otro argumento que a veces se confunde, se dice vamos a acceder a mejores mercados, indirectamente se menciona mejores precios. No es cierto. El productor hoy en Brasil, y no hay ninguna evidencia en ninguno de los otros tampoco mercados, que dejar de vacunar le mejora el precio al productor. No puedo dejar de enfatizar lo importante que es eso, ¿no? O sea, para el productor que corre con todos los riesgos, no hay ningún beneficio en dejar de vacunar. Marco, aquel 2012 en el que se dio justamente este punto de inflexión, por decirlo alguna, y se registró lo de todo este componente de la fiebre aftosa y demás, y que afectó muy grandemente a la economía en ese momento, teníamos el estatus con vacunación, ¿cierto? ¿O estábamos sin vacunación? ¿O cómo fue ese proceso? Como para referenciar nada más y también quizás dar el proceso que se llevó justamente a lo que tenemos hoy. Sí, ahí es justamente muy importante lo que acabas de mencionar. Hay un riesgo. Sí. Y por ahí tenemos que hablar de algo muy importante que sucedió apenas en estos días, muy actual. Nosotros vacunamos contra 2 cepas, pero el virus de la fiebre aftosa tiene varias cepas, ¿no? Esos virus, hasta que fue algo, como digo, un cambio de paradigma, hasta hace muy poco estaban regionalizados, ¿no? Nosotros tenemos unas ciertas cepas, o sea, el riesgo de ciertas cepas que siempre tuvimos históricamente en América del Sur y en Latinoamérica. Hay otras cepas que estuvieron presentes siempre en África y no salieron de ahí. En estos días se confirmó oficialmente el salto de la cepa SAT-1 de África a Asia, ¿no? Eso es algo importantísimo. ¿Por qué, Marco? Porque nosotros en la vacunación de la cepa que vacunamos, no vacunamos esa cepa. Eso por un lugar. Por otro lado, demuestra lo virulenta y altamente contagiosa que es esta enfermedad. Esta enfermedad acaba de dar un salto intercontinental, ¿no? Registrado y confirmado, lo cual es importantísimo. Entonces, bajo eso, demostrando lo agresiva que es esta enfermedad, hablar de bajar nuestro sistema de protección, de sacar la vacunación, de sacar la perfecta organización, cuasi perfecta porque nada en el mundo es perfecto, sí, cierto, pero de sacar este esquema que tenemos, ¿no? Este proceso, este engranaje que está funcionando, es, por decirlo, o sea, hay que decirlo claramente, es prácticamente irresponsable, ¿no? Marco, tenemos que hacer nuestra primera pausa y a la vuelta me gustaría seguir conversando sobre el punto y sobre todo qué es la fiebre aftosa y por qué es tan importante tener esto que ustedes mencionan, la protección que les da justamente este esquema de vacunación y cuál es la posición que tiene SENACSA en ese sentido y por qué no están en línea con justamente lo que plantean como cambio de estatus y sobre todo las perspectivas en ese sentido para el productor. ¿Qué sucede si no hay un acuerdo, si se
sigue haciendo este tire y afloje. Y bueno, siempre igual, la discusión, el debate es de construcción, pero en algún momento hay que llegar a un acuerdo y la situación está siendo un poco complicada en este momento. Sí. Vamos a seguir conversando con Marco Panciotto, titular de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC. Es momento de compartir la frase cifra del día. ¿Podemos hacerlo público o te reservas? Podemos hacerlo público. Sí. Adelante. 350 millones de dólares es la deuda cercana que mantiene el Estado con el sector. Esto hay que solucionarlo y se debe honrar sus deudas, aunque preocupa la velocidad de resolución de estas cuestiones en las que se viene trabajando desde hace 6 a 8 meses, comentó Gustavo Masi, directivo de la Cámara Vial Paraguaya. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Seguimos en compañía de Marco Panciotto, titular de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC, hablándonos sobre esta propuesta de cambio de estatus sanitario a libre aftosa sin vacunación. Marco, te consultaba fuera de micrófono sobre ¿la aftosa se aleja en mamíferos en general o en un determinado animal? ¿Y por qué también de alguna manera hay sectores que quizás levantan la voz diciendo tenemos que hacer este cambio y otros, como el que representás, están en una posición ya refrendada, prácticamente unísona en ese sentido de no, tenemos que seguir con este modelo, con este proceso que viene ya desde más de 10 años, 15 mencionados de hecho, que se vino reforzando y perfeccionando y sofisticando también? Para que la gente pueda entender qué es la fiebre aftosa, por qué tanta protección o la necesidad de seguir protegiendo el ganado, Marco. Creo que el eje principal ahí es que es una enfermedad altamente transmisiosa, o sea, de una transmisión altísima. Eso es una de las características principales. Después es una enfermedad que en general tiene un impacto económico muy grande en la producción. Por eso los países intentan eliminar, erradicar, ser libres de aftosa, sea con vacunación o sin vacunación, ¿no? Afecta principalmente a todos los, por decirlo mal y pronto, a todos los animales que tienen pezuña, ¿no? Entonces no es solo el bovino, es el bubalino, el caprino, el suino. Por ejemplo, el suino muy fuerte porque no se puede vacunar, ¿no? En el caso de los bovinos, vacunamos para darle la inmunidad contra esta enfermedad. Y entonces es una exigencia ser libre con vacunación o sin vacunación muy importante para los mercados de exportación, para los países que son libres, ¿no? Porque es una enfermedad que tiene mucho impacto sobre la producción y sobre el sistema de producción. En animales adultos, sí, hablando ahora del bovino, la mortalidad es baja. No le mata al animal, ¿no? Le genera molestias, le genera llagas en la lengua, ¿no? Por eso, por ejemplo, la exportación de menudencia lengua es siempre el trofeo, la escarapela máxima, que vuelvo a repetir que Uruguay alcanzó de exportar lengua a Japón. O sea, alcanzó lo máximo que uno puede alcanzar. Con vacunación. Exactamente, con vacunación como es nuestro sistema, ¿no? Nosotros no exportamos esa parte. Nosotros no tenemos habilitado Japón todavía, ¿no? Y otros mercados no compran ese corte. Compran pero pagan otro precio, ¿no? Sobre todo la revalorización de las menudencias, abrir Corea y Japón sería muy interesante para Paraguay, ¿no? Y vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con dejar de vacunar contra la fiebre aftosa. Uruguay lo hace, nosotros no tenemos ningún motivo de por qué no poder alcanzar eso siguiendo con el mismo estatus que Uruguay, ¿no? O sea, eso tiene que ser bien claro. Ahora, como digo, no tiene una alta tasa de mortalidad la enfermedad, sí se esparce muy rápido, es de alto contagio. ¿Y para el ser humano? No afecta, no es peligroso para el ser humano, ninguno. Realmente no afecta al ser humano la fiebre aftosa. Sí tiene una alta mortalidad en animales jóvenes, en terneros, ¿no? Nosotros hicimos desde la PEC, porque sí, Sudáfrica está pasando por una situación realmente terrible, los productores, una emergencia nacional de hecho por brote de aftosa, están reintroduciendo la vacunación, ¿no? Están en esa fase que dejaron de vacunar
la aftosa les atropelló y los productores realmente están sufriendo. Nosotros hicimos una entrevista en nuestro newsletter del mes pasado al vicepresidente Angus Williamson de Sudáfrica para compartir un poco la experiencia de lo terrible que es esto, ¿no? Y algo que él más nos mencionaba es la muerte de los terneros, porque le genera, no voy a entrar en detalles técnicos, pero se le llama comúnmente enfermedad de corazón de tigre, ¿no? Y le genera la muerte a los terneros. Hay una mortandad de hasta 30%, ¿no? Ese es un impacto muy fuerte que puede tener. Y ahí matás básicamente tu base claro, fabril, ¿verdad? Afecta, como digo, en los animales jóvenes sí es más violenta, ¿no? Eso es, no sé, un pantallazo un poco general de lo que es la aftosa. Y como digo, lo importante es, para volver muy al principio, nosotros en Paraguay estamos bien, estamos vacunando, todos tenemos una inmunidad altísima. ¿Por qué eso es importante? Porque, por ejemplo, como vuelvo a decir, lo de la alta transmisión, el virus de la aftosa es un virus que por aire, sobre tierra, se puede propagar 60 kilómetros por el aire. Si es sobre el agua, 300 kilómetros. O sea, ahí vemos que es una enfermedad muy alto contagio, ¿no? Marco, cuando en algún momento se empezó a hablar nuevamente de este tema, de la posibilidad de cambiar de estatus y, bueno, hacerlo sin vacunación, se llegó a mencionar que iba a ser gradual y lo refrendaste también en algún momento vos, y desde el sector público habían mencionado que hubo una suerte de conversación importante con el sector privado y se hablaba incluso de no poner una fecha, un límite de implementación, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó en el camino, Marco? ¿Por qué la posición del SENACSA y por qué la posición también adversa del sector privado en ese sentido? Nuestra posición del sector privado está muy clara, porque los riesgos son enormes y no existen beneficios, ¿no? Entonces, ¿para qué dejar de vacunar? Ahora, si nos acordamos, el final del año pasado terminó muy mal, con notas muy fuertes entre los productores, el SENACSA, y tuvimos una reunión con el Ejecutivo en persona a principios de enero, donde se dijo, bueno, vamos a trabajar en fortalecer el sistema y en vez de prepararnos, y vamos a sacar las fechas. Pero vemos que SENACSA sigue hablando de fechas, ¿no? Entonces, y nosotros productores estamos, y quiero ser muy claro, estamos todos unidos en que no tenemos, en el corto, mediano plazo, no se puede tocar la vacunación. En eso estamos decididos. Podemos trabajar en fortalecer nuestro sistema. Claro, eso nos va a hacer más fuertes, sobre todo con esto que se dio estos días, y tengo que volver a recalcar la importancia que una cepa haya hecho un salto intercontinental, ¿no? Entonces tenemos que estar listos para eso. Y en ese punto, Marco, decías que la vacunación que se hace en Paraguay no contempla esa cepa, si mal no recuerdo. ¿Cómo están también viendo esa situación? Porque termina siendo siempre una amenaza, por más que esté del otro lado del continente, ya lo decías, hubo una transición, y de allá a acá, ¿cómo lo están viendo? ¿Están preocupados también como productores? ¿Hay medidas que están tratando de poner sobre la mesa, quizás ya en proceso de implementación? Así como estamos hoy, no hay que ser alarmistas tampoco. Okay. El riesgo realmente de que esto nos pase acá es bajo, ¿no? Es bajo. Pero sí va a ser alto el riesgo si nosotros ahora pasamos a desarmar nuestro proceso de vacunación, ¿no? Porque vuelvo a recalcar, y no hay que ser alarmista, nosotros estamos vacunando contra las cepas que históricamente, y quiero volver a recalcar, estamos bien. En Paraguay y en la región estamos bien, no hay circulación viral. Las cepas que históricamente circularon en nuestra zona, nosotros estamos vacunando. Y estamos vacunando bien, con un alcance altísimo, una cobertura altísima, y con muy buenos resultados que lo demuestran los estudios serológicos del mismo SENACSA, ¿no? Ahora, este riesgo que es muy importante, porque en mi experiencia con los medios después hay una frase que sale, no hay que ser alarmista. Nosotros no, pero bueno. Este salto de esta variante intercontinental, ¿no? Es un riesgo. Es chico, pero es un riesgo. Teniendo un sistema de vacunación en funcionamiento, como digo, este proceso, este engranaje,
tan bien hecho, con todo el compromiso del productor, nosotros podríamos agregar esta cepa a nuestra vacunación. Clarísimo. De ser necesario. Como digo, quiero ser muy claro, no es algo que ahora haya que contemplar o que hay que ya tener en cuenta ni ser alarmista. Pero teniendo la vacunación, tenemos esa posibilidad, ¿no? Marco, ¿me permitís pasar a otro punto, obviamente dentro de nuestro tema, que es la dinámica que viene teniendo también el sector ganadero? ¿Qué pasó con este relacionamiento con las industrias, con los frigoríficos? ¿Se pudo destrabar esa situación? ¿Siguen teniendo el mismo inconveniente? ¿Se profundizó el problema? ¿Cómo están en ese sentido? Esa es otra situación muy compleja. Sí, ¿no? que lleva años, Marco. Lleva años. Y hay que desmembrar un poco. Por un lado, seguimos en un mercado muy concentrado, que es nuestro principal problema. Entiéndase que pocas industrias manejan gran parte de la faena. Y más allá de pocas, incluso si se contemplan todas, son pocos los compradores de Hacienda con los cuales nosotros tenemos que relacionarnos los productores, comparado a los miles de productores, ¿no? Entonces, ese es un problema principal, lo cual genera asperezas en la transmisión de precios, ¿no? Como lo vimos en un caso extremo a finales del año pasado. A finales del año pasado, entre octubre, noviembre y diciembre, se le fue bajando semana a semana el precio al productor que se le pagaba por su ganado, cuando el precio internacional no paraba de crecer. ¿Ese comparativo de cuánto era más o menos, Marco? Nosotros ahí usamos una referencia, que es una referencia y es un indicador estadístico que es el novillo tipo, ¿no? Que es un trabajo muy interesante que hace la P, que publicamos todos los meses, que compara lo que vende la industria del animal, todos los cortes que desarma, y no solo los cortes, también menudencias, subproductos, todo lo que la industria frigorífica desarma a nuestro animal, por cuánto vende, tanto nacional, internacional, todo. Un cálculo muy intenso, ¿no? Un trabajo realmente numérico muy grande. A eso se le pone cuánto nos paga a nosotros, los ganaderos, por nuestro ganado, ¿no? Esa diferencia genera lo que nosotros llamamos el margen bruto industrial. Ahora hay que ser responsables. Esa no es la rentabilidad directa de la industria. De eso la industria tiene que pagar sus costos, sus costos operativos. Pero ahí ustedes obviamente no tienen esos datos como para hacer ese cálculo. Exactamente. Ahí, por ejemplo, tenemos un tema de transparencia importante. Total. Pero bueno, más allá de esto, este es un valor, y ojo, no es algo que inventamos nosotros. Es algo que de hecho copiamos de Uruguay. La rueda está inventada en el mundo, en todos lados. Hay que replicar o tropicalizarlo. Nosotros trajimos a Paraguay y hacemos el cálculo todos los meses, ¿no? De octubre a noviembre, ese indicador dio un salto. O sea, el crecimiento que tuvo el margen bruto industrial fue del 55%, llegando a 33%, que es un valor muy alto, Prince. Es muy alto para nuestra región. Por ejemplo, Uruguay, de donde nosotros copiamos este modelo, suele estar alrededor de 20, 21, 19%. Por ahí se mueve el margen bruto industrial, que ellos le llaman VAI. Tiene un nombre distinto que le pusimos nosotros acá en Paraguay, pero suele estar en esos valores. Hoy tengo acá el de marzo, porque nosotros todo esto está hecho en base a datos oficiales. Esto no hay ninguna estimación acá. Todo esto son datos oficiales, entonces nos tarda siempre una semana, 10 días en tener todos los datos de aduana, Banco Central, de todo. Hoy estamos en 24%. O sea, estamos mejor, ¿no? Es razonable si lo comparas con la región. Exactamente. ¿Y qué cambió en ese tiempo o en este tiempo, Marco? Y en realidad no es una muy buena pregunta lo que cambió, porque en realidad no tendría que haber sido luego así en noviembre y octubre del año pasado. Por eso la pregunta, Marco, ¿qué pasó entonces? Y hacemos al revés en todo caso, ¿verdad? Porque en ese momento era así y ahora está debajo y dentro del promedio regional, por decirlo. Ese es el problema del funcionamiento, y que nosotros decimos de la baja transmisión de precio y donde nos afecta en la rentabilidad, porque no hay explicación. Realmente es la respuesta final, no hay explicación. ¿Cómo puede ser que el precio que se le paga al productor, como sucedió a finales del año pasado, descienda semana a semana, mientras que el precio de exportación sube? Y el precio local también.
¿Cómo funciona también eso, Marco? Porque siempre se dice a mayor exportación se debería de traducir en menor precio en el mercado interno. Digo, ya para el consumidor estoy hablando, ¿verdad? No directamente como ustedes, como eslabón primero que son los ganaderos. ¿Funciona así o debería funcionar así el mercado a nivel doméstico? Digo, se exporta más, se debe traducir en menores precios para el consumidor. ¿Y quién es finalmente el que establece el precio? El precio de la carne, sí. Y ahí hay que ser de vuelta, nosotros la APEC somos un gremio muy responsable, muy basado en números, sí. Empezando por el tema de la exportación, ¿no? Sí. La exportación en nuestro sistema de producción es importantísimo, porque nosotros tenemos una producción muy grande de carne. ¿De cuánto aproximadamente? Nosotros producimos aproximadamente unas 500.000 toneladas por año, ¿no? Y exportamos unas 350.000 y consumimos internamente unas 150.000. Eso no hay mucha variación pese a la apertura de algunos mercados. ¿Se mantiene esa relación? Se mantiene esa relación. Y después, al ser un mercado de exportación, naturalmente el precio internacional sí tiene una injerencia, claro, sobre... esto es como estamos viendo ahora en la guerra del petróleo. El petróleo está subiendo a nivel mundial, va a subir en todos lados, ¿no? A nosotros igual nos da una gran competitividad tener esta producción tan grande, mucho más grande de lo que tendríamos si solo tuviéramos nuestro mercado interno, ¿no? Totalmente. Entonces, la exportación es una componente muy importante de nuestra producción y nos permite destinar al mercado interno esta cantidad. Ahora, ahí donde lo que vemos nosotros un riesgo, yo sé que es un tema muy sensible el tema del precio, pero ¿dónde vemos nosotros un riesgo? En la caída del hato, ¿no? La caída del hato y la concentración en hacer crecer el hato es donde debería estar nuestro enfoque, ¿no? Y que de hecho en la PEG estamos trabajando en algo, pero es proyecto integral con otros gremios para volver a potenciar nuestra producción y subir esa producción tanto de exportación como para el consumo interno. Claro. Porque de un animal que se faena no todo se puede exportar, es imposible, siempre va a quedar para el consumo interno y tampoco no todo se puede ir al consumo interno, entonces hay que encontrar un balance ahí, ¿no? Pero cuanto más producción tengamos, más vamos a poder destinar a nuestro mercado interno, ¿no? ¿Cuánto está recibiendo el productor hoy por hoy, Marco? ¿Y cómo vino evolucionando? Porque mencionabas también el año pasado, prácticamente los últimos 3 meses del año pasado, más esto que estamos viviendo también el primer trimestre. Estamos justo esta semana estamos de vuelta con unos movimientos que no entendemos muy bien. Hay una intención de presión por el lado de la industria. Están queriendo pasar referencias de 4,50, pero entendemos que por la baja oferta que hay en el momento y lo corta que están las escalas, se están manteniendo algunas plantas también los valores anteriores, que es pues justamente un problema de transparencia. Nosotros no hay realmente un precio de referencia. Nosotros productores y la misma otros gremios como la Rural, la Comisión de Carne, la Rural hace un esfuerzo muy grande por tratar de decir, bueno, este es el precio esta semana, esto es lo que se está pasando. Ese es un problema que tenemos nosotros acá. Pero están con valores todavía anteriores que estaban más cercanos a los 4.78, 4.80. Estamos por esos valores. ¿Y están hoy conformes con eso, Marco? ¿O a cuánto debería ser? ¿Sabes qué? Ahí viendo el pantallazo general, ese valor interpretado por sí solo, si estamos hablando cercano de los $5, es un valor que corresponde, ¿no? Y te mencioné el novillo tipo en alrededor de los 24%. Eso está presentando una transmisión de precios, vamos a llamarle razonable, ¿no? ¿Cuál fue un golpe que sí tuvieron? Sobre todo porque de vuelta a la cadena del productor se divide en varios ciclos. Sí, imagino. Vamos a ver, cría, recría y engorde. ¿Qué le golpeó muy duro al engordador en el último tiempo? La devaluación del dólar, ¿no? Porque la última cadena, ya sea el que es ciclo completo, el que el engordador le vende al frigorífico en dólares. Nosotros tenemos un mercado dolarizado acá en la venta de ganado. Interesante. Pero la recría, los terneros, los desmamantes se compran en guaraníes. Entonces ahí ese ciclo intermedio final de nuestro proceso productivo tuvo un golpe, bueno, como es un tema nacional, la devaluación del dólar hasta para el mismo gobierno, ¿no? Entonces tuvimos eso también. Pero, como digo, ahí hay que ser responsables. Realmente con un valor hoy a $5, y mientras que no se den movimientos inexplicables como se dieron el año pasado,
estamos en una cadena que está funcionando y transmitiendo los precios. En el dólar no podemos influir, claro, totalmente. Hay injerencia a nuestro lado. El Instituto Nacional de la Carne, y con esto te despido, Marco, y agradecerte muchísimo tu tiempo. ¿El Instituto Nacional de la Carne podría de alguna manera reacomodar todos estos desajustes que se van dando, no sé si de manera estacional o dependiendo de los intereses que se crean también en torno a determinados sectores? ¿Podría de alguna manera ser clave en este proceso o no ven eso como importante, Marco? El Instituto Nacional de la Carne es un capítulo que nosotros de la PEC dimos por terminado, ¿no? También hubo mucho desgaste ahí, es un que dimos por terminado. Estamos, que puedo adelantar un poquito, sí, incluso con una base más amplia todavía de gremios trabajando en algo nuevo, porque sí vemos que hace falta una gobernanza. No es, y al igual que por ahí se malentendió del Instituto Paraguayo, no tiene nada que ver con intervención, pero tiene que ver con la gobernanza y de ver lo que sucede y de trabajar sobre eso. No queremos de entrada ni siquiera definir demasiado, pero sí sabemos que algo falta. Así no podemos seguir. Y no podemos volver a hacer crecer el hato y recuperar nuestro puesto en el top 10 de los exportadores mundiales de carne sin este elemento. ¿Qué va a hacer y cómo se va a definir? Eso vamos a trabajar entre todos los gremios, pero sí hace falta algo y sí va a ser de gran utilidad para nosotros productores, para la sociedad, para el gobierno, si esta cadena cuenta con una mejor gobernanza por parte de los productores. Marco, me quedaron pendiendo muchísimas preguntas, pero tengo que despedirte. Cerramos esta parte de la entrevista porque a la vuelta tenemos que seguir compartiendo brevemente información económica y agradecerte muchísimo tu tiempo. Que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias a vos, Prince. Buen fin de semana. Gracias. Estuvimos con Marco Panciotto, titular de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC. Vamos a nuestra última pausa. Rápidamente, información económica de lo que está pasando a nivel nacional. El Banco Mundial, de acuerdo con ABC, proyecta que la economía paraguaya crecerá 4,4% en 2026, por encima del 3,9% estimado en enero y ligeramente por encima de la previsión oficial de 4,2%. El crecimiento está respaldado por exportaciones agrícolas, la expansión de la generación eléctrica y un entorno macroeconómico estable tras un crecimiento de 6,6% en 2025. ¿Más información? De acuerdo con ABC, Petropar anunció una nueva suba de 750 guaraníes por litro desde este viernes en un contexto de crisis en el suministro de petróleo vinculada a la guerra en Medio Oriente. El ajuste implica un incremento acumulado superior a 1.200 guaraníes por litro en menos de un mes, tras una suba previa cercana al 11% y ahora con un aumento adicional del 17% en menos de 3 semanas. Con este ajuste, los precios se ubican en 7.450 guaraníes para diésel Pona, 9.250 para diésel Marete, 6.390 guaraníes para la nafta KP y 6.890 para la nafta Oikoite. Y para la nafta Aratiri 97, 8.240 guaraníes. Y ya le doy la bienvenida rápidamente también a nuestro compañero Fabricio Pereira. Tenemos información, Fabricio. Hola, ¿cómo estás? Perdón. ¿Qué tal, Prince? No te preocupes, súper bien. ¿Y vos? Ya te vi durante la mañana, entonces ya asumí, pero oficialmente y a nivel público no te saludé. No Fabricio, tenemos información de lo que está pasando a nivel internacional, regional y en Paraguay en materia agropecuaria. Todo tuyo el espacio. Bueno, vamos a comenzar con un panorama agropecuario internacional. El mercado global de grano se mantiene relativamente estable con abundantes ofertas sudamericanas. La producción mundial de soja se ubica en torno a 427 millones de toneladas, con stocks finales cercanos a 125 millones de toneladas, lo que limita subas fuertes de precio. China sigue siendo el principal motor de demanda, con importaciones estimadas en torno a 112 millones de toneladas, aunque con señales de desaceleración respecto a expectativas previas. Del panorama internacional vamos a Brasil, y Brasil continúa consolidándose como el actor dominante del agro global para la campaña de 2025-2026. La producción de soja se estima alrededor de 180 millones de toneladas, con exportaciones cercanas a 114 millones, niveles récords que presionan los precios internacionales. Además, el país mantiene su posición como principal exportador mundial de carne bovina y uno de los mayores proveedores agrícolas del mundo, con grandes demandas China. Por parte de China. De parte de China, sí.
El crecimiento brasileño responde a mayor acceso al crédito, escala productiva y tecnología, lo que permitió ampliar significativamente la brecha frente a otros países de la región. De Brasil vamos a Argentina, donde Argentina muestra una recuperación tras la sequía previa, con una producción de soja estimada en alrededor de 48 millones de toneladas y exportaciones estables en el complejo agroindustrial. En granos el país podría acercarse a 160 millones de toneladas totales, aunque aún lejos del volumen brasileño, que es casi 320 millones de toneladas. En carne, Argentina mantiene una producción cercana a 3,2 millones de toneladas y en 2026 se espera una mejora en exportación cárnica del 7%, impulsada por un contexto global de oferta más ajustada para Argentina. Y finalmente en Paraguay, ¿qué tenemos, Fabricio? En Paraguay tenemos el sector agrícola, continúa por las ferias de agricultura familiar que superan los 4.8 millones en ventas de guaraníes. Sí. Consolidándose como un canal clave para pequeños productores y fortaleciendo la economía rural. En ganadería las exportaciones siguen siendo relevantes, aunque con leves ajustes en volumen, a cerca de 69 millones de kilos exportados en el primer trimestre de 2026, generando unos 450 millones de dólares. Y a nivel interno, la oferta de carne en ferias contribuye a mejorar el acceso del consumidor mientras el país mantiene una posición estable dentro del comercio regional. Fabricio, nos reencontramos la próxima semana con un resumen también de lo que estás compartiendo, pero ya actualizado para lo que va a ser la entrante semana. ¿Te parece? Excelente. Gracias, Fabricio. Muchísimas Era Fabricio gracias a Pereira. Gracias. Ada, nos despedimos, nos reencontramos el lunes. ¿Puedo adelantar a quién tenemos el lunes? Va a estar César Barreto, vamos a hablar con él sobre lo que está pasando a nivel económico, obviamente, y también otras novedades. Nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana. Economía a 1000.